Hola, mi nombre es Agostina y en este video voy a desarrollar los 4 autores de la materia de la unidad 3. En el principio de cada autor puse los puntos principales que aparecen en el programa porque es una herramienta fundamental para poder seguir la materia. Bien, el primer autor es Comte. Comte vive en un contexto de revolución industrial, de expansión colonial, desarrollo industrial, urbanización, aumenta la producción y con la medicina se prolonga la vida. En este sentido se cree en el progreso de las ciencias y por lo tanto en el progreso de la humanidad. Pero empiezan a aparecer las crisis y se creía que con el desarrollo de la técnica los problemas iban a ser resueltos. El positivismo reivindica el primado de las ciencias como único método para acercarse a la naturaleza y a su vez tiene que ser válido también para las ciencias humanas. Comte propone la ley de los 3 estadios por los cuales debe pasar todo conocimiento. El primero va a ser el teológico, que es el punto de partida, es el punto necesario, y es cuando el espíritu humano dirige su investigación hacia la naturaleza íntima de los seres, hacia las causas primeras y finales. Para esto, los conocimientos se basan en agentes sobrenaturales que explican el universo. Este momento de la teoría del conocimiento es comparable con la infancia y va a alcanzar su punto cúlmine cuando haya una única divinidad que explique todo. El segundo momento va a ser el metafísico, que es el momento de transición y no es más que una simple modificación del anterior. Sigue buscando lo mismo, pero la explicación es reemplazada por entidades, es decir, entes de la razón o de la imaginación. La culminación es cuando encuentra las causas en una única entidad, la naturaleza por ejemplo, y bueno, este estadio se compara con la juventud. El tercer momento va a ser el positivo, que es fijo y definitivo. Es en el cual se renuncia a reconocer el origen y el destino del universo, es decir, esas causas íntimas de los seres, para dedicarse a través del razonamiento y la observación a conocer las leyes efectivas de la naturaleza, es decir, del conocimiento. Ya no se pregunta por el ser, sino cómo conocemos. Esto es comparado con la madurez y la culminación se da cuando una ley general puede explicar todos los hechos observables. Bien, la filosofía positiva se va a fundar en la idea de que todos los sujetos están sometidos a leyes invariables y naturales, por lo cual cuyo descubrimiento y reducción al mayor número posible de leyes va a ser el objetivo. Por otro lado, el autor también plantea una categorización de las ciencias, astronomía, física, química, fisiología y física social, que se caracterizan por ir de los más generales y más simples a los menos generales y más complejos. Sin embargo, esta división de las ciencias en realidad es artificial porque el avance de las ciencias debería ser que los investigadores no se preparen en un campo específico, sino en un conocimiento general. Por otro lado, el autor también nos plantea 4 aplicaciones de esta filosofía positiva para la sociedad. En primer lugar, que la filosofía positiva nos va a proponer el único medio verdadero y racional de hacer evidente las leyes lógicas del espíritu humano, y para esto los fenómenos deben ser estudiados desde 2 puntos de vista. Uno estático, que busca conocer las condiciones orgánicas, y un punto de vista dinámico que examina los procedimientos y la marcha del espíritu humano. Este es el único método para acercarnos a la verdad de una forma segura. La segunda aplicación va a ser realizar una modificación del sistema educativo. La tercera va a ser que esta filosofía positiva es la única base sólida para la reorganización social. Es decir, el avance de la ciencia positiva es la única forma de terminar con la crisis. Es donde surge la idea de progreso que mencioné al comienzo. Y en cuarto lugar, que la filosofía positiva debe contribuir a cada ciencia por separado para su desarrollo pleno. Luego también nos dice que las clasificaciones han sido erróneas y que hay que cambiar el arte de clasificar.
Para esto hay que distinguir conocimientos de tipo práctico, que es la aplicación de la ciencia al campo de la industria, y los teóricos, que son aquellas concepciones fundamentales que proporcionan la base del conocimiento. A su vez existen dos clases de ciencias naturales, por un lado las concretas, que son particulares, descriptivas, y por otro lado las ciencias abstractas, que son aquellas que tienen por objeto el descubrimiento de leyes que rigen los distintos fenómenos. Por último, Comte propone que una vía dogmática del conocimiento, es decir, presentar el sistema de ideas tal como hoy podría ser concebido por un único espíritu. Todos los conocimientos fundidos en un sistema general. Lo que se quiere determinar es la dependencia de los distintos estudios científicos y cómo se vinculan entre sí. En otras palabras, hay que entender que con la idea de filosofía positiva no trata de unir todas las ciencias y formar un conjunto, sino que determinar el espíritu de cada ciencia y descubrir las relaciones y conexiones que hay entre ellas. Y, de ser posible, resumir todos los principios al menor número de principios comunes posibles. El segundo autor de la unidad 3 es Nietzsche. Nietzsche es crítico de la modernidad dentro de la modernidad. Se reconoce como psicólogo, reconoce el alma de los demás, dice que los autores escriben su psicología, por eso los debates son personalizados. Tiene una especie de comprensión de la historia, plantea el desarrollo del nihilismo, el nihilismo positivo, el hombre que se hace cargo de su vida y construye un proyecto. Él dice: Dios ha muerto en cuanto a lo religioso y a los escritos que condujeron la vida occidental. Bien, en el texto Verdad y Mentira en sentido extramoral se plantea la esencia de la verdad. El conocimiento es antropomórfico, es decir, que es un invento humano. El hombre, y sobre todo el filósofo, que es el más soberbio, dice Nietzsche, se siente el centro del universo al ser portador del conocimiento. El intelecto surge como una forma de simulación, su forma de defenderse en la lucha por la vida. El impulso hacia la verdad surge porque el hombre es un ser gregario, es decir, que vive en sociedad, y para eso deben firmar un contrato de paz donde se designan las cosas de modo uniforme y válida, como por ejemplo qué es lo justo, qué es la ley, qué es lo bueno. Entonces podríamos decir que el lenguaje es legislativo, crea el conocimiento y crea la verdad. El conocimiento se construye cuando se recibe un impulso nervioso que crea una imagen y eso se transforma en una palabra. Eso es arbitrario, son campos distintos. Digamos, si creo que hay verdad, es una ficción mía. En este sentido también se puede decir que el conocimiento es singular porque no hay una cosa igual a otra. Entonces es metafórico porque se conoce un ente determinado. Nietzsche dice: si esto es así, ¿cómo puede ser posible que haya conocimiento científico? Y esto es mediante el paso de lo singular, es decir, la palabra, a lo general, que van a ser los conceptos, la clasificación, la agrupación. Es el hombre con el poder legislativo del lenguaje el que crea los entes, el que pasa de la metáfora al concepto. El conocimiento entonces es una forma de agrupar la realidad. Sin embargo, hay un problema hacia la generalización y es que se pierde singularidad. El problema del científico es que pierde el contacto con la realidad, como por ejemplo en las estadísticas. Por lo tanto, hay un proceso de jerarquización, se anula lo singular, se violenta esa realidad. Para que esto sea posible, para poder tomar las cosas singulares y agruparlas en un concepto, se necesita la capacidad del olvido para eliminar las diferencias. Entonces, ¿cómo reconectar con la vida, con la experiencia originaria de conocer lo singular? Nietzsche nos dice que hay dos maneras. Mediante el arte, porque todo es diverso, no se necesita ordenar el mundo de acuerdo a una rigurosidad.
sino que habita la libertad, lo singular, lo eternamente nuevo. El otro ámbito es el mito, porque desgarran los conceptos. Hay libertad porque no hay regularidad de conceptos. Nietzsche, por último, en este texto, hace una distinción entre el hombre intuitivo y el hombre racional. El racional es quien intenta dominar la vida por medio de la previsión, el cálculo, la prevención. Una vez que pasa algo malo, no lo repite. Es estable anímicamente. Por otro lado, el intuitivo, que intenta dominar la vida, pero lo hace como un héroe desbordado de alegría, no calcula, es pasional, la vida es una aventura y se tropieza con la misma piedra siempre. Es quien llega a estados de mayor alegría, como el artista, por ejemplo. En este segundo texto, Nietzsche reivindica a la filosofía. Él intuye que se corresponde con el orden democrático, el instinto plebeyo. Dice que hay filósofos resentidos que no llegaron a ser buenos filósofos y por eso dicen que la ciencia es más importante, pero para él en realidad son hombres vencidos y sometidos por la ciencia. La decadencia de la filosofía se presenta cuando lo único a lo que aspira la filosofía es una mera teoría del conocimiento. La filosofía, en cambio, para Nietzsche, es voluntad de dominar, de ordenar, de decir lo que es. Nietzsche nos dice que están empezando a aparecer nuevos filósofos inactuales que van a contramano de su época porque la denuncian y que en el futuro van a aparecer sus herederos, que van a ser filósofos más duros, con esa capacidad de dar órdenes, que van a ser críticos, que van a poder legislar sobre la realidad, pero fundamentalmente van a ser capaces de crear valores. Entonces, Nietzsche dice, el mundo visto desde dentro es voluntad de poder. Es decir, sigue creyendo que hay algo que ordena la realidad y eso es la voluntad de poder, que para él se van a expresar en dos ideales. El aristocrático, que es el que afirma la vida, el positivo del poder porque es constructor, representa a la casta guerrera en este caso, y la moral de esclavos, que va a ser del rebaño, niega la vida, es gregaria pero con resentimiento, que sería la religión y la ciencia. Entonces, lo importante de este texto es entender que se filosofa a martillazos porque el pensamiento permanentemente penetra la realidad y la interpreta. La voluntad de poder es voluntad de conocer y viceversa. Bien, continuamos con el tercer autor de la unidad, que es Dilthey. Dilthey entiende y quiere explicar, intenta demostrar que las ciencias del espíritu no son menos rigurosas, sino que se refieren a otro campo de la realidad, por lo tanto van a tener otro método. Él afirma que hay conceptos que tienen un carácter para las ciencias naturales, como objetividad, realidad y método, pero que las ciencias naturales operan de una forma distinta. La ciencia del espíritu, como el derecho, la economía, la literatura y la historia, tienen una afinidad propia que las distingue de las ciencias naturales. Lo propio de estas ciencias se ocupan fundamentalmente de los hombres, de las relaciones entre sí y de las relaciones de los hombres con el mundo exterior. Lo que sería constitutivo de este grupo de ciencias es que se ocupan de la vivencia, es decir, de lo vivido y lo comprendido. El epicentro entonces de la ciencia del espíritu es el trayecto de la vida, es decir, es esa unidad vital que tiene como comienzo el nacimiento y como fin la muerte, es el plan de vida. Este curso vital es en el tiempo, es decir, que no es abstracto ni homogéneo, sino que es concreto. Cuando vivimos, solo experimentamos la herencia del pasado y proyectamos el futuro. Nunca hay una actualidad, digamos, plena. Nunca se puede hablar del presente. En este vínculo con el pasado, el presente y el futuro, encontramos esta unidad vivencial
Y lo importante es que tenemos que distinguir el significado, lo significativo, que es el punto de vista desde el cual captamos y representamos esta sucesión de los ciclos vitales. Es decir, para reconstruir el pasado lo que importa es lo significativo desde la actualidad, es decir, que va variando. Un ejemplo de esto puede ser la autobiografía. Con respecto a los orígenes de la hermenéutica, hay que entender el paso de la filología a la hermenéutica, entendiendo la filología como la lectura de los textos en relación con la sociedad y la cultura, y a la hermenéutica como la técnica o la interpretación de esos textos. Este objeto de las ciencias del espíritu tiene dos obstáculos. En primer lugar, ¿cómo puedo comprender desde mi vivencia a otra persona? Es decir, ¿cómo puedo elevar la comprensión de lo singular de una persona a la objetividad? Y el otro es que solo soy consciente de mi individualidad cuando me comparo con otro. Es decir, donde noto lo más propio de mí y lo que me diferencia. Entonces se empieza a plantear un proceso para captar esta individualidad y va a ser la comprensión, que es el proceso por el cual, partiendo de signos que se nos dan por fuera sensiblemente, conocemos una interioridad. El hombre puede comprender porque en todas las manifestaciones habla el mismo espíritu humano. Hay factores secundarios también como el interés, es decir, mientras más me interese, más capacidad tengo en la comprensión. Sin embargo, independientemente del interés, hay un segundo proceso que es el proceso técnico de comprensión, que tiene un grado controlable de objetividad. Es cuando se puede fijar la vivencia y podemos volver permanentemente en ella. Y esto es un gesto de lo hermenéutico, porque es lo interpretativo. Presupone volver sobre el texto una y otra vez e interpretarlo. Este segundo momento es justamente el de la interpretación, es decir, la comprensión técnica de manifestaciones de vida permanentemente fijadas. Dilthey, por otro lado, nos plantea que las vivencias hay que buscarlas en los textos porque es donde está fijada la vida, la estructura anímica del autor y también se retoma el contexto de su época. En este sentido, lo propio de la literatura es el lenguaje. Es donde se torna transparente la comprensión de la interioridad humana. De la misma manera que el experimento es esencial para las ciencias naturales, lo equivalente a las ciencias del espíritu va a ser el arte de interpretación. Hay dos ejes de interpretación, el de los textos bíblicos y de los textos clásicos. En ese sentido aparece la figura del filólogo que interpreta de acuerdo al contexto de la época. Cada uno interpreta de distintas formas y se da una lucha entre diferentes concepciones, que es donde surge la hermenéutica como campo propio de las ciencias del espíritu y va a centrar en cuáles son las reglas de la comprensión y de la interpretación, es decir, ese carácter técnico. Para las ciencias humanas la realidad es compleja, es poco clara, no tiene la objetividad que tienen las otras ciencias. Por lo tanto, un saber hermenéutico presupone un conjunto de saberes previos que involucren distintos tipos de realidad. El último autor de la unidad va a ser Hegel. Hegel vive en un contexto de revolución francesa, de despliegue de los ejércitos napoleónicos, de revolución industrial donde surge el proletariado, cambios en la producción, la consolidación de la burguesía y la reforma protestante. Por lo tanto, él considera que es una filosofía del devenir porque se entiende que la realidad está en permanente transformación. Siempre está siendo y está siendo interpelada por el no ser que va a ser la negatividad. En el texto La introducción a la historia de la filosofía, Hegel nos dice que la historia de la filosofía puede ser pensada como una introducción a la filosofía en la medida que nos permite conocer
el origen de la filosofía. Lo que interesa es cómo se ha ido desplegando en el tiempo, es decir, se trata de buscar cuál es el modo propio de pensar de la filosofía. La historia de la filosofía no es un conjunto de hechos casuales, sino que tiene un sentido interno, una conexión con lo general, una parte que se corresponde con un todo superador. Hegel nos va a plantear dos hipótesis. La primera se basa en que la historia de la filosofía tiene un vínculo de identidad con la filosofía, y la segunda hipótesis dice que si queremos estudiar la historia de la filosofía, hay que estudiar los hechos propios de la filosofía y separarlos de los objetos externos. También nos dice que la filosofía en su primera etapa estuvo contaminada con lo religioso, luego con el mito, y recién en una tercera etapa la filosofía se reconoce como sí misma expurgada de otras disciplinas. Bien, los hechos de la filosofía van a ser los actos del libre pensamiento. Es el mundo intelectual, cómo se ha originado y producido. Por lo tanto, para estudiar la historia de la filosofía, tenemos que estudiar la historia del pensamiento, ya que justamente el hombre se diferencia del animal por el pensamiento, que es un mundo cambiante, pero que también es lo más excelente y eterno. El pensamiento va a estar dirigido a objetos, entonces lo propio de la filosofía es que se dirige a la esencia de los entes. El pensamiento propio de la filosofía es un pensamiento en sí, es puro, es el pensamiento del pensamiento. Por eso es eterno, no está alineado a ningún ente, es libre porque no está condicionado. Sin embargo, Hegel se pregunta por qué existen tantas filosofías. Se siente que no se puede llegar a la verdad justamente porque tiene dos enemigos. Por un lado, la religiosidad, porque dice que la razón no puede conocer la verdad y que se debe subordinar a la fe. Y el otro es la contrapartida de la religión, es decir, la razón, que ataca a la fe y dice que lo único verdadero es la convicción personal, que es subjetiva y relativa. El pensamiento entonces se enfrenta y resuelve las contradicciones inherentes a la realidad. La filosofía es captar la realidad pensando. Hegel explica las diferentes filosofías, pero no como un obstáculo, sino dice que fueron necesarios para que se desarrolle la filosofía, porque es la totalidad, como por ejemplo el árbol y las semillas, es decir, en la semilla están contenidas todas las determinaciones del árbol, pero solo será árbol cuando desarrolle todas esas facetas, cuando pueda absorber la negatividad y resolver esas contradicciones. El otro ejemplo que va a plantear también es el yo, o sea, cuando nacemos nuestras determinaciones ya están implícitas, pero es necesario que pasemos por todo lo que pasamos para que seamos lo que somos ahora. Lo que resuelve cada filósofo es una herencia de otro, es decir, que en la última filosofía está contenido todo. En este segundo texto, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Hegel dice que el objetivo es distinguir las variaciones que se dan en el espíritu, es decir, en el intelecto y en la naturaleza. Las variaciones en la naturaleza son circulares, es decir, son fijas, estables, no aprenden su negatividad. En cambio, la historia demuestra que el hombre progresa hacia algo mejor y más perfecto. Es decir, hay una facultad real de variación, un impulso de perfectibilidad, pero es indeterminado y se lo mide en términos de progreso. Es un problema porque la idea de progreso es cuantitativa, comparativa, pero no nos dice hacia la finalidad que se dirige, y esto es ajeno al pensamiento. Los cambios del espíritu se tienen que representar de manera cualitativa, es decir, que nos diga el fin. Y estas variaciones se expresan en tanto conciencia y voluntad
y el espíritu al mismo tiempo lucha consigo mismo para darse su propia forma. Pero entonces, ¿cuál es esa teleología? El sentido que se tiene del final de esto, el progreso, va a ser el despliegue del concepto libertad, es decir, la realización del concepto libertad. La filosofía tiene un proceso dialéctico que nos permite captar la realidad en devenir. Hegel dice, y esta es su dialéctica, que el espíritu avanza en tesis, que sería lo positivo, antítesis, lo negativo, el no ser, y la síntesis, que va a ser lo superador. Cada ser está siendo, pero está contaminado por su opuesto, que es el no ser. La historia de la humanidad tiene una finalidad con una coherencia interna. O sea, el pensamiento tiene la misma estructura del ser, por lo tanto es dialéctico. Pensar es igual a ser. Las variaciones del espíritu en el tiempo muestran que las formas superiores son transelaboraciones de formas anteriores. En este sentido, el espíritu tiene que tener historia para desplegarse. La negatividad que absorbe el espíritu es la que nos ofrece la naturaleza. Hegel va a medir la realización del espíritu mediante la evolución del concepto de libertad en los diferentes pueblos, que van a ser 3. La fase oriental es donde el espíritu todavía está hundido en la naturaleza y todas las concepciones están contaminadas. El desarrollo de la idea de libertad es muy limitado porque es libre solo uno, que es el déspota. Es decir, que en esta fase predomina la naturaleza. El segundo momento va a ser el mundo antiguo y romano, que es la separación del espíritu y la naturaleza, es la juventud del espíritu. El individuo se reconoce en el servicio del Estado, son libres algunos, no hay conciencia de libertad porque hay hombres libres y hay esclavos. Y por último, la fase germánica del mundo cristiano, donde aparece la pura universalidad de la libertad, es libre el hombre como tal, es la conciliación entre el espíritu objetivo y subjetivo, es decir, lo que estaba inmerso en la naturaleza y luchando consigo mismo, sale de la naturaleza y se reconcilia.